Buenas noches a todos, buenas tardes, ¿no? En Colombia, buenas noches para quien está ya en el otro fuso horario. Es un gusto inmenso. Agradecimientos a Jorge por esta invitación y también agradecemos mucho, ¿no? A la participación de todos vosotros y queremos también agradecer a Maribel que nos hizo el contacto, ¿no? para estar aquí hoy. Este tema nosotros le vamos a basar en un libro de Joana de Ángeles, principalmente la parte fundamental del tema, que se llama Amor, Invencible Amor, en la psicografía de Divaldo Franco. Vamos a intentar traer el asunto, ¿no? para la situación que estamos viviendo en la actualidad, que es una situación que favorece situaciones efectivamente de depresión. La visión sobre este tema, ella varía mucho. Hay la visión de la medicina, de la psicología, de la psicoterapéutica y también, además de otras, la visión espiritista. Nosotros vamos a hablar aquí de la visión espiritista de este asunto. Yo no soy médico, no soy psicólogo, no soy periodista, y entonces soy espírita. Vamos a abordar el tema según la visión espírita, sin ánimo de agotar el asunto para nada, porque es un asunto muy amplio y muy profundo. Joana de Ángeles dice que todo el ser tiene necesidad de autoexpresión, y solamente es posible esta autoexpresión de la criatura cuando la criatura está libre. Vamos a encontrar que los síndromes de infelicidad que es cultivada se convierten en estados patológicos más profundos de nostalgia que inducen a la depresión. Vamos a profundizar un poco esto también. También la inseguridad y el arrepentimiento pueden llevar a la persona a estados de depresión con la pérdida de libertad de movimientos y también de acción y de aspiración. El espiritismo nos va a ofrecer alternativas para comprender las causas de la depresión y también sus posibles encaminamientos para las soluciones. La nostalgia puede ser entendida como evocaciones inconscientes de existencias anteriores o de la propia existencia actual. Puede ser saludable inicialmente, ¿no? Quien no tiene nostalgia, en ciertos momentos incluso es algo que nos lleva a recuerdos de situaciones agradables, ¿no? De personas, amigas, familiares, y puede ser inicialmente una situación incluso agradable, pero cuando esta nostalgia se va intensificando, ella va a generar tristeza, pesimismo, y entonces puede convertirse en un disturbio. Bien, la depresión es siempre un estado, una forma patológica del estado nostálgico. Esto nos informa Joana de Ángeles, ¿no? Es una enfermedad que está en el campo emocional. El enflaquecimiento corporal y emocional puede venir como consecuencia. Y pueden, tanto el enfraquecimiento corporal influenciar el emocional, como el emocional influenciar también el corporal. Cuando se va intensificando la situación de la depresión, la persona pierde la confianza y pierde la fe en sí mismo. Pierde también la confianza, o sea, la fe en otras personas y en Dios. Bueno, inicialmente puede ser que la depresión se manifieste de una manera bien tranquila, ¿no? La persona a veces ni los otros perciben, y puede ocurrir de la misma persona no percibir, ¿no? Hay un desinterés por las cosas, un desinterés por las personas, por las actividades,
y por las realizaciones de la vida, ¿no? Y esto puede ser agravado cuando el paciente se pone en un lugar, en un sitio en donde no está su realidad. O sea, él acaba creando una realidad ficticia para sí mismo, ¿no? Y no siempre esta nostalgia, ella se va a manifestar, se va a expresar como autodestructiva de su diario vivir y parecer incluso saludable a la vista de toda la gente, ¿no? Pero el corazón se pone esfuerzo para la rutina diaria delante de las cadenas que lo atraen para una especie de desánimo, de prostración, pero va disfrazado, la gente no percibe muchas veces. Cuando la persona llega a un estado así, que llega a una actitud de rigidez, ¿no? De determinación y desinterés por la vida interna misma, ¿no? Y entonces él se pone una máscara, una mascarilla en la cara, ¿no? Y ahí en el rostro y se presenta con esta mascarilla. Esto le lleva esta forma, ¿no?, de presentarse, de una indiferencia muchas veces, ¿no?, de un no importarse con lo que ocurre, a veces un aire de quien no está preocupado con las cosas, pero en el fondo la cosa no está bien, ¿no? Vamos a observar algunas causas y ahí vamos a relacionar aquí con la situación que estamos viviendo actualmente. Pueden ser muchas y presentan controversias, ¿está bien? Nosotros vamos a examinar algunas, porque ni todos concuerdan que las causas son las mismas. Hay personas que no aceptan que ciertas causas puedan estar provocando la depresión, ¿no? Y entonces las interpretaciones varían bastante. Nosotros vamos siempre nos apoyando en el libro que hemos citado, ¿no? Amor, Invencible Amor, por el Espíritu Juana de Ángeles. ¿Está bien? Entonces, Juana nos auxilia a entender estas causas. Bueno, ideas que son insistentes y que se niegan a exteriorizarse. La persona no quiere hablar del asunto, ¿no? Pero aquello le está, de alguna manera, corroendo por adentro, ¿no? Son tristezas que vienen, no se sabe de dónde, de repente se presentan ahí. Y también incertidumbre, miedos, ¿no? Estos miedos pueden degenerar para un estado de así más acentuado, más difícil incluso, ¿no? De convertirse en una síndrome de pánico, ¿no? Los celos, las ansiedades que generan este estado nostálgico y que ahí entonces puede evolucionar, ¿no?, para situaciones más graves. Bueno, también puede ser causa de la depresión las agresiones o rechazos que la persona tuvo en la niñez. Esto es un factor, ¿no?, que puede efectivamente quedar ahí, vamos a decir, registrado, ¿no? Y la persona queda prendida en esta situación. Y a veces no se recuerda, pero está registrado en el subconsciente. Y pasa esto a controlar muchas veces situaciones o periodos de su vida, ¿no? También las castraciones, las represiones que la persona enfrenta en cualquier momento de su vida puede provocar este estado depresivo. Bueno, pero también la persona puede entrar en estado depresivo por negarse a amar. No quiere amar, no quiere, ¿no? Aunque reclame la ausencia de amor de otras personas. Quiere ser amado, pero no consigue amar, no consigue, ¿no?, entender, aceptar el otro, incluso renunciar en algún momento en favor de otro. No consigue, por querer bien, ¿no?, auxiliar a las personas. Entonces, es complicado y puede entrar en un estado de autopiedad, ¿no? Porque empieza a reclamar porque no le aman, no le quieren bien y no percibe que
la recíproca puede ser verdadera, ¿no? Que la persona también necesitaría hacer un esfuerzo, ¿no? De efectivamente querer bien a otros, ¿no? Ausência de autoconfiança, esto es un problema muy común muchas veces. La persona incluso tiene dificultades de hacer una oración en voz alta, ¿no? No tiene confianza de que pueda hacerlo de repente. Estoy citando un ejemplo, ¿no? Es muy bueno que podamos pedir auxilio y superar estas barreras. Es problemática esta cuestión de la ausencia de confianza, ¿no? La ausencia de autoconfianza. El sentimiento de inutilidad normalmente viene junto con esta ausencia de autoconfianza un sentimiento de inutilidad. La persona se siente inútil y por esto siente un vacío existencial. Ausência de objetivos, ausência de propósitos en la vida, y esto le da esta sensación de que es inútil, que no está capacitado para nada, ¿no? O para las cosas que otros hacen con tanta facilidad y ella no. Y la pregunta, ¿no?, que tenemos que hacer es, ¿por qué no? Bueno, la persona también puede considerarse un fracaso en su condición de masculinidad o de feminilidad. La persona sentirse un fracaso como hombre o como mujer. Puede ocurrir eso, ¿no? Y llevar a una situación efectivamente de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Bueno, aún tenemos, y vamos aquí comentar, dos causas aún de la depresión, y ahí vamos a ampliar el concepto examinando un poquito la situación que estamos viviendo. La fuerte incidencia de fenómenos obsesivos, que puede llevar al sentimiento de autodestrucción. Y estas incidencias de fenómenos obsesivos no solamente espiritual, las dos cosas. Esta cuestión de las influencias de los espíritus. Hoy mismo por la tarde yo hablé con mi mujer y le dije, estoy con una sensación tan rara, ¿no? Y entonces ella me dijo, bueno, esa aproximación espiritual, ponga atención. Inmediatamente me recordé que iba a tener una charla que iba a tratar sobre la depresión. Y yo estaba sintiendo un estado, ¿no?, de presión espiritual. Imagínense si no, algún espíritu que probablemente, ¿no?, debe de haber visto cualquier cosa que yo iba a tratar el tema, está en el estado, vino a ver. Y ya estaba conmigo por la tarde para acompañar y probablemente ahora esté escuchando, ¿no? Y si somos medios, percibimos. Pero si son estas aproximaciones eventuales, trabajamos esto y cuando la causa no se termine, el interés del espíritu es otro, se va. Pero hay situaciones en que el espíritu se acopla. Y vamos a recordar aquí de una autora, creo que yo siempre confundo los nombres, pero Gina Serminara es una psicóloga americana, ¿no? Yo creo que es italiana, pero radicada en Estados Unidos. Y ella escribe un libro que se llama Posesión Espiritual. Y ella dice que a veces la persona está caminando por la calle, está distraída y de repente ve un pidiente, una persona que está ahí en la calle, que no tiene dónde vivir, y la mira y dice así, ¡ay, pobrecito! Y se va. Pasado un tiempo empieza a sentir cosas que no son raras, ¿no? Y él dijo que ya trató varias personas con estados de posesión, él llama de posesión, son estados de obsesión, ¿no? Por estas cuestiones. Porque esto de considerar a los demás como pobrecitos, esto no es propio, ¿no? Porque nadie es pobrecito, todos somos hijos de Dios. Yo me recuerdo de una persona que me dijo una vez que el suegro de ella no aceptaba nunca que alguien dijera de otra persona que era un pobrecito, porque él decía que esto no existe, porque todos somos hijos de un Dios y estamos en la situación en que nos ponemos muchas veces o que nos dejamos estar
o que la vida nos llevó, pero pobrecitos no somos, no, porque somos hijos de Dios y podemos siempre levantarnos, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre en esta situación en la descripción de la autora que citamos? Ella, en el libro Posesión Espiritual, dice que la persona, al hablar esto, pobrecito, y seguir hacia adelante, puede atraer espíritus que están con esta persona. Y estos espíritus les gusta estar con esta otra que dijo pobrecito, y pasa a acompañarla. Y establecen estados, entonces, de obsesión después y que pueden profundizarse y agravarse. Y la persona incluso necesitar auxilio, ¿no? Para poder salir de la situación. Así que hay que estar muy atentos con lo que nosotros pensamos, decimos de los demás. Imagínense, si ocurre con una persona que simplemente va pasando y dice de la otra pobrecito, imagínense lo que ocurre con los que hablan mal de los otros. Si no van a atraer los espíritus inferiores que están con la otra persona. Uy, es decir, que hablar mal de los demás puede ser muy peligroso, ¿no? Y muchas veces cuando nos damos cuenta estamos hablando mal de los demás, que puede llevar a estados de depresión, ¿no? En el futuro. Y también la autocomiseración o autopunición. Hay una lección de Manuel en Fuente Viva, es la lección 90, y que se llama Varonilmente, en que Manuel examina, ¿no?, esta cuestión. Él dice que equivocarse es natural, arrepentirse es natural, porque nos equivocamos y nos arrepentimos. Es naturalísimo eso. Pero él dice que ahí el arrepentirse y entregarse a un estado de autopunición, de estar ahí, digamos, remordiendo, ¿no? La culpa por lo que hizo, él dice que es pérdida de tiempo y que puede llevar a la persona a un estado efectivamente mal, digamos así. Entonces, ¿cuál es el camino correcto, no? Cuando nosotros percibimos, porque si seguimos en este estado, ¿no?, de estar ahí lamentando, siempre puniéndonos por el error que hemos cometido, generamos un estado de autopiedad, que no es constructivo. Esto lleva a la depresión. Entonces, ¿cuál es el camino que podemos elegir? Nos equivocamos, muy bien. En nuestra situación es muy difícil poder garantir que no nos vamos a equivocar, pero percibimos que nos equivocamos, nos arrepentimos. Muy bien, estoy arrepentido. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Hay una forma de reparar el engaño cometido? A la lucha, a repararlo. Y yo confío en Dios, que en algún momento me va a dar. Yo voy a prepararme, voy a orar, voy a leer, voy a estar bien conmigo mismo, esperando la oportunidad de reparar. Y cuando me recuerde la equivocación que he hecho, oro por las personas involucradas o procuro pedir a mi ángel de la guarda. Estamos viviendo una situación en muchos países, ¿no? Y a veces aislamiento social en muchos sitios, ¿no? Que no podemos salir o salir bajo aquí mismo donde estamos viviendo, que es Barbados, ¿no? Tenemos 250,000 habitantes solamente en la isla, y entonces se decretó en un cierto momento el estado de aislamiento social. Y quedamos 20 días sin poder salir. Se podía pedir alimento por los supermercados, pero los supermercados no estaban preparados para atender y algunos tuvieron dificultades. Pero las pequeñas tiendas quedaron abiertas para atender situaciones emergenciales, que fue por donde la gente conseguía arreglarse. Pasado estos 20 días, más o menos, ahí empezaron a abrir por la primera letra del apellido, para un cierto horario, no 2 días a la semana. Ahora, más recién, han liberado para estas letras del apellido el día todo en estos mismos días, 2 veces a la semana, ¿no? Y entonces van abriendo, algunas tiendas están autorizadas a abrir, algunas oficinas también, otras no. Y van abriendo despacito y controlando, ¿no? Porque hay el aviso que si con la apertura vuelven a surgir casos que se repitan, van a cerrar otra vez.
Entonces estamos en estas situaciones y las estadísticas están ahí indicando, ¿no? Mucho cuidado también porque estar acompañando estas estadísticas tan negativas que se publican puede llevar a estados depresivos. Porque pocas informaciones positivas dan. Los medios de comunicación se alimentan, viven de malas noticias. Yo soy periodista y hablo con toda tranquilidad. Es un hecho que todos podemos observar. Si estamos con la tele prendida desde la mañana hasta la noche, imagine el ambiente dentro del hogar, con tanta información negativa, con tanta cosa, ¿no? que encuentran y que con los destaques que dan para las cosas feas, valora las cosas positivas. Información de transporte, de infraestructura y un montón de cosas, ¿no? Pero noticias negativas no veíamos. Informaciones de las calamidades, estas cosas, vemos cómo nosotros valoramos las cosas negativas y esto puede llevarnos a estas situaciones muy difíciles. De esta manera, en estos periodos, si estamos observando, ¿no? Hay muchas informaciones de parejas que no se soportan. Aumentó el número de separaciones, de divorcios, y aumentó la violencia doméstica. Imagínense, era más simple, ¿no? Porque la pareja salía para trabajar, cada uno para su sitio, o si uno quedaba en casa y el otro salía para trabajar, se veían por la noche, ¿no? Y a veces no se encontraba. Cuando uno trabaja por el día y otro por la noche, mal se ve, ¿no? Entonces va todo bien, porque están poco tiempo juntos. Pero cuando tiene que estar más tiempo juntos, vienen los problemas, ¿no? Y ahí están las situaciones que se convierten en situaciones mórbidas, ¿no? Dolorosas en la relación. Pero esto también es una oportunidad. Vamos para algunas soluciones, entonces, de la situación. Vamos buscar ahora, ¿no? Ver cómo podemos encaminar soluciones. Juana de Ángeles sigue auxiliándonos con el libro que hemos citado, Amor, Imbatible Amor. Y ahí el propio título del libro ya nos da un indicativo, ¿verdad? Bueno, vamos a dar algunos comentarios y algunos ejemplos. Como hemos dicho, no tenemos ánimos de agotar el asunto, ¿no? Y aquí ya decimos, y vamos más abajo también, volver a repetir de repente, ¿no? Más adelante un poquito, que si la persona está con un estado más grave y no está encontrando solución, tiene que buscar auxilio profesional. Y bastante atención para esto, sin ningún demérito para nadie. No estamos aquí hablando de situaciones específicas o personas específicas, pero si somos espiritistas, que elijamos un profesional que por lo menos sea espiritualista, que conozca la realidad espiritual, porque si no va a tener una visión parcial del problema, de la situación. Y puede auxiliar, sí, de repente, pero un profesional que tenga una visión más espiritual va a ver el conjunto de la situación y podrá, no, con este conjunto, de repente, auxiliarnos con más propiedad. Porque los profesionales se preparan, van para las universidades para encontrar formas técnicas, ¿no? De incluso identificar las verdaderas causas de la problemática y de cómo atacar estas causas, ¿no? Bueno, a depender de la causa es que viene la solución o el encaminamiento. Así que si la persona tiene ideas insistentes, estas ideas que se repiten demoradamente, ¿no? Ellos solo pueden resolver esto si la liberan. Tienen que poner esto para afuera, ¿no? Ahí es por esto que está ya en el Evangelio, ya la recomendación que nos confesemos unos a otros. Y ahí las religiones tradicionales han creado el confesionario, ¿no? Las personas van a confesarse con el cura, pero no estaba tratando de esto. De forma ninguna, no es una confesión institucionalizada, es una conversación con un hermano, con un amigo, con un familiar. Y aquí ya voy a poner un ejemplo, ¿no? Mi mujer y yo hemos aprendido en la propia práctica de la vida, ¿no? Que cuando estamos con una dificultad y hablamos para el otro, ya por el hecho de estar hablando, la mitad de la solución se presenta.
Hoy mismo he citado aquí un ejemplo. Yo sentí una presión. Lo primero que hago es hablar para mi mujer, ¿no? Entonces aprendimos esto y un día, no se queden chocados de inicio, van a entender cuando yo termine, por favor, ¿está bien? Estaba yo manejando y estaba a mi lado, ella había terminado su labor profesional aquel día y nos íbamos para casa. Y ella de repente me dijo así, ¿no? Sin preámbulo, estoy con una rabia de ti. Y yo tuve un susto, ¿no? Y la miré asustado y dije, Dios mío, ¿qué pasa, no? ¿De dónde vino eso? Y ella entonces me miró y dijo, pero como yo te amo, yo sé que esto no es mío. Ay, yo digo, gracias a Dios. Y ella dijo, ya está pasando. Porque por el hecho de decir, ella desnudó el espíritu que la estaba influenciando para sentir rabia de mí, ¿no? Y es por esto que muchas veces las parejas pelean por nada. Surge, no se sabe de dónde, un asunto que no tiene nada que ver. Y está la pelea armada y dura una semana. Y dicen que ella no se olvida, ¿no? Ella siempre vuelve al punto. Pero yo conozco muchos hombres que vuelven al punto no sé cuántas veces. Así que no es solo característica de la mujer, ¿no? Así que hay que trabajar esto, estar atento, ¿no? Y efectivamente hablar unos con otros. No guardemos estas ideas insistentes. Está molestando. Vamos a hablar con alguien. Vamos a hablar con alguien. Entrar en contacto con su conflicto para liberarlo. Vamos a admitir que estamos con un problema. Hay una idea recurrente, estamos con una idea fija o estamos con un sentimiento que es negativo. No vamos a querer decir que no está. Y vamos entonces ver cómo vamos a trabajar eso. Hablar con alguien, intercambiar ideas, buscar el evangelio. Hoy, como es magnífico, ¿no? Sin fanatismo, por favor, ¿no? Porque el espiritismo no autoriza ningún fanatismo. Leemos el evangelio para concienciarnos y no para hacernos fanáticos, ¿eh? Es para liberarnos, al contrario, porque el fanatismo es una especie de comportamiento que nos lleva a la depresión también. Bueno, entonces, entrar en contacto con el conflicto, examinarlo, conocerlo, si no, no podemos solos pedir auxilio para conocerlo mejor, ¿no? Y, bueno, entender que la persona no está enferma, está pasando por una situación de enfermedad. Cuidado, porque muchas veces decimos, ay, estoy con dolor de cabeza terrible, y aumentamos aquello, ¿no? Y queremos hablar para uno y para otro de esta situación, y esto me pasa toda la semana. Estamos valorando una cosa que efectivamente no es en este sentido que es para hablar con el otro, ¿no? A veces nosotros podríamos, de alguna manera, trabajar esto. Y cuidado con los estados hipocondríacos, ¿no? Porque los estados hipocondríacos hacemos una broma y decimos que hoy día las farmacias son grandes y necesitan unos carritos como si fueran supermercados, ¿no? Porque vamos entrando y echando dentro del carrito, ¿no? No sabemos si vamos a necesitar, pero por si acaso, y ahí vamos a llevar a casa un montón de cosas que no necesitamos, ¿no? Entonces, entrar en contacto para conocer cuál es el conflicto, cuál es la situación efectivamente, y ahí buscar, ¿no?, cómo atender. Y entender que no estamos enfermos, que no somos enfermos, que es una situación, es una fase que va a pasar. Vencer la autocomiseración. Ay, Señor. Esta autopiedad que a veces viene, ¿no? Y también la necesidad de autopunición. Esto necesitamos trabajar esto. Y ahí hemos ya citado como Emmanuel nos recomienda, ¿no? Ver cuál fue el problema y buscar los caminos de la reparación. Y no sentirnos pobrecitos o considerar que otros son pobrecitos por cuenta de las situaciones que viven, ¿no? Bueno, entender que sin esfuerzo personal, muy difícilmente vamos a poder encontrar una salida, una forma ideal, un camino para el reequilibrio. Hay que haber esfuerzo personal. Si nos acomodamos, entonces la situación
normalmente la tendencia es que permanezca y se intensifique, que peore con el tiempo, ¿no? Vamos ahí, estamos dentro de la casa, no podemos salir porque hay las contingencias. Nosotros mismos sacamos la conclusión de que salir es peligroso porque el virus es una cosa tan rara, ¿no? Él se multiplica tan fácilmente y el contagio es una cosa impresionante. Entonces, tenemos miedo. Y el miedo, Dios mío, el miedo, y ahí tratamos del asunto todo el tiempo, estamos mirando la tele para saber cuántos han muerto, y cuál es el índice y el peligro de que yo esté contaminado en que yo esté en casa, y ahí yo escucho que dicen que una persona, era una pareja de viejitos, los hijos les llevaban el alimento, ni siquiera entraban, dejaban ya higienizado en un cierto sitio, y los viejitos iban a agarrar, y de repente agarraron el coronavirus. Oh, mira, y la noticia viene así, ¿no? Con esta intensidad, ¿no? Y fue, ¿sabe qué pasó? El portero recibió una correspondencia para ellos y la puso bajo la puerta. Y ellos la agarraron, no estaba higienizada. Y ahí entró, ¡ay, Dios mío, mira! Y ahí, bueno, es bueno saber, porque ahí nosotros tenemos que saber que incluso la correspondencia nosotros tenemos que higienizar también. Pero no para estar, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No sé si conseguís alcanzar, ¿no? Es nosotros es que damos la intensidad para el problema. Y ahí ya vimos también el coronavirus conversando con nosotros, ¿no? Hicieron incluso videos, ¿no? Y ahí escuchamos, yo creo que fue un comentador, profesor brasileño, Carnal, creo, ¿no? Y que dijo el siguiente, el virus, él es neutral, él no, el virus es virus, ¿no? Él no tiene mensaje ninguno para darnos, él no tiene nada para decirnos, ¿no? Él cumple su función de la naturaleza, o si fue creado, entonces, bueno, ahí ya es comentario mío, ¿no? Está cumpliendo la función para la cual le han creado, pero los que le han creado van a tener que responder por eso, ¿no? Bueno, pero nosotros no recibimos aquello que no tenemos necesidad. Ahora sí que nosotros, ahí es comentario mío, ¿no? Podemos sacar conclusiones. El virus no habla con nosotros, pero nosotros podemos sacar conclusiones y preguntarnos por qué. Y examinar, ¿es grave cómo se pone? ¿Qué dimensión tiene esto para mí, de hecho? Para mi familia, para la sociedad en donde estoy, para la comunidad donde estoy. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar nuestra inteligencia, ¿no? Para sacar nuestras conclusiones. Seguir las orientaciones de protección, todo esto que es fundamental, pero sin hacernos neuróticos. ¿Está bien? Entonces, vamos al encuentro con nuestra propia conciencia para la evaluación de las posibilidades, no importa cuál sea el problema. Cualquier problema que tengamos, vamos a adentrar hacia dentro nuestro. Vamos ahí en búsqueda de este encuentro con nuestra propia conciencia y evaluar qué posibilidades tengo, qué tengo que hacer. Cumplir aquello que es necesario con tranquilidad, sin que fuera esto un peso, una imposición o nada de esto, porque tenemos la elección del recurso, ¿no? De buscar la forma, incluso, como hemos dicho, el recurso terapéutico puede entonces ser necesario. Y la elección del recurso terapéutico, dependiendo de la problemática, puede ser del propio individuo o tiene que ser de la familia si el individuo ya no tiene condiciones de tomar la decisión. ¿Está bien? Bueno, y dentro de estas cuestiones del recurso terapéutico, de la búsqueda de la solución para la problemática, debemos de observar que una orientación, una buena orientación, ¿no? De disciplina para con nosotros mismos, de movimientos corporales, puede auxiliar, ¿no? Puede liberar miasmas que están intoxicando, ¿no? Los centros de fuerza que tenemos. Todos tenemos centros de fuerza en nuestra organización, física y espiritual. Entonces, vamos a poner aquí algún ejemplo, ¿no? Hacer ejercicio
Es necesario, el cuerpo es una máquina. Y la máquina funciona, ¿no? Conforme nosotros la ponemos en movimiento. No sé si ya han visto un ejemplo que ponen de una persona que hizo ejercicio toda la vida y que está ahora con sus 70 años. Y una persona que no hizo nunca ningún ejercicio y ahora está con 70 años. No sé si han visto la diferencia. Así que yo, que soy sedentario, no me gusta ejercicio para nada, ¿no? Tuve que tomar una decisión, porque nosotros vamos avanzando en edad y el cuerpo se va poniendo más rijo, más duro, ¿no? Y vienen ya los dolores, los achaques, ¿no? Y uno tiene una opción, o se mueve o va para la medicación, ¿no? Y va intensificando el dolor. Entonces, como de todo los ejercicios que hay, me gusta caminar. Entonces, pronto, puede ser eso. Ahí dice así, pero caminar solo no es suficiente. Yo digo, ay, Dios mío, pero también hay necesidad de más que eso. Ah, sí, bueno, ahora incluso con el coronavirus, los ejercicios respiratorios son fundamentales para prepararse para eventuales problemas. Ahí yo digo, yo voy a ver cómo yo puedo casar, ¿no? Este caminar con el ejercicio también respiratorio, porque mientras hago uno, ya hago el otro, ¿no? Y ahí, bueno, yo tengo que meditar todos los días, ¿no? Por lo menos un poquito. Entonces, también puedo meditar mientras estoy caminando, porque caminar es algo automático, ¿no? Mientras tanto, mi mente, mi espíritu puede estar intensamente dedicado a algo que es efectivamente una búsqueda de conocimiento interior, el examen de alguna idea que decidí, alguna cosa que he leído, y así vamos, ¿verdad? Y ahora estoy también buscando recordarme que tengo que hacer los ejercicios respiratorios, ¿no? Hay varios que se puede hacer, y entonces, o enseguida al caminar, un poco antes de caminar, o durante el tiempo que estoy caminando, ¿no? Y vamos buscando nuestras... Ahí la persona me dice así, pero yo estoy en casa, no puedo salir, porque hay riesgo de agarrar el coronavirus. ¿Qué voy a hacer? No puedo caminar. Yo digo, bueno, mira tu espacio. A veces el espacio es pequeñito. Yo ya estuve, una vez he leído un libro de un militar, ¿no? Que tuvo que quedar en una situación en un hotel, no podía salir mucho, ¿no? Y él hacía los ejercicios dentro de la habitación del hotel y él publicó un libro sobre eso. Así que hay como hacer ejercicios. Mi hija tuvo un novio y hacía ejercicios en la cama. Mi hermano tuvo problemas de ciático. Antes de levantarse todos los días, él hace ejercicio en la cama para el ciático. Bueno, entonces hay opciones. Yo digo, si tienes un espacio pequeñito, ¿no? De tu habitación donde duermes hasta la sala, ¿no? Y ahí tienes una mesa ya. De la vuelta a la mesa, da la vuelta a la cama, pero la cama está encostada en la pared, no da para... Entonces ponga una silla en algún sitio, no da para poner una silla, da la vuelta a la silla y vuelve para allá, da vuelta a la mesa, da vuelta a la silla. Y ahí yo estaba haciendo esto y mi mujer mirándome, ¿no? En una cierta circunstancia. Y ella dijo, hombre, varía un poquito, haga como si fuera una 8, porque por lo menos vas ahora para de un lado, del otro, va para el otro lado, ¿no? Haciendo un 8, ¿no? Entonces se puede hacer ejercicios en ambientes un poco más cerraditos, ¿no? Bueno, las terapias bioenergéticas, hay varias, ¿no? Hay lo que se llama Reiki, ¿no? Pero nosotros tenemos los pases espíritas, ¿por qué no? El agua fluidificada que se puede utilizar. Ah, pero no puedo ir al centro espírita, ¿cómo voy a hacer? Porque ahora no podemos estar en el centro. Pero no haces el evangelio en el hogar. Si no haces todavía, es bueno empezar. Ay, qué oportunidad de empezar ahora con esta situación que estamos obligados a estar en casa, ¿verdad? Ah, pero mi familia no quiere hacer conmigo, hágalo solo, no hay problema. Pongo una botellita transparente de agua sobre la mesita de dormir, sentada en la cama, haz el evangelio. Si no puede hacer en la sala junto con los demás, no hay ningún problema, ¿no? Y si están todos, una botellita para cada uno.
pero también podemos, con el tiempo, ¿no? Yo descubrí una cosa, yo puedo pedir a los espíritus, si no es pedir demasiado, ¿no? Porque ellos no son esclavos nuestros, que nos fluidifiquen, purifiquen el agua del ambiente, de la casa. Hay un tanque. Ah, pero los espíritus van a estar haciendo esto si pedimos y si nosotros hacemos la intención y vibramos, ya emitimos energías positivas que son utilizadas para purificar el agua. Y el agua es muy, muy, muy plástico. El agua recibe nuestras vibraciones mentales, sentimentales. Tanto es así que en cada ambiente doméstico el agua tiene una calidad distinta. ¿Está bien? Si oramos dentro de la casa, el simple hecho de orar todos los días, ya estamos trabajando la purificación del agua. ¿Quién ha leído Nuestro Hogar? Se va a recordar de que ahí el agua que se sirve toda la comunidad, que es de 1 millón de habitantes, pasa por el Ministerio de la Elevación Espiritual. Y los ministros tienen la obligación de todos los días purificar con sus mentes, con sus vibraciones de agua que sirve para la comunidad. Ay, el día que en la tierra descubramos esto, ¿eh? Bueno, la atención fraternal. Ay, pero ¿cómo va a ser atención fraternal? No puedo ir al centro. Bueno, nosotros tenemos un centro espírita que es totalmente virtual, ya tiene más de 15 años. Se llama Centro de Sus Espíritas Sin Fronteras. Aquí tenemos personas de este centro acompañando hoy. ceesinfronteras.es, que está sediado en España, ¿no? Pero no tenemos sede física. Tenemos la dirección de la vicepresidenta que está nos acompañando aquí y de su casa, pero no tenemos, es todo virtual. Y hacemos atención fraterna. Desde siempre hacemos esta atención fraterna, desde cuando existe el centro espírita. Las personas piden, marcamos un horario, nos encontramos y hacemos la atención fraterna. No hay ningún problema en relación a eso, ¿no? Y entonces, si la persona está necesitada, pida auxilio. Y podemos citar aquí la logoterapia, que es de Viktor Frankl. Viktor Frankl estuvo en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y él, mientras estaba ahí, observaba y sacó una conclusión y escribió un libro llamado Un Sentido para la Vida. Recomiendo la lectura, es magnífico simplemente. Un Sentido para la Vida. Y él, Viktor Frankl, observando en los campos de concentración, dijo, y después examinó también personas que estaban en guerra y que fueron aprisionados por el enemigo y quedaron en situación muy difícil, y él examinó también estas situaciones y sacó la siguiente conclusión, que las personas que tenían un propósito en la vida soportaban mejor el sufrimiento y tenían más chances de poder supervivir. ¿Está bien? Entonces, él creó una otra forma, ¿no? Si queremos profundizar esto, basta ir a la internet hoy, con el propio móvil nuestro, utilizando nuestro computador, la computadora, nuestro ordenador, nosotros podemos ir y poner allá, logoterapia. Y va a aparecer la descripción, que no vamos a entrar aquí en detalles, que no tenemos tiempo en esta charla de profundizar, pero es muy interesante. Alguien que nos pueda auxiliar si es necesario. Y también hay la posibilidad del grupo de auxilio, hoy solo por internet, ¿no? Mientras esté esa situación. Bueno, hablamos del ambiente de la casa. Una de las soluciones es estar atento a nuestra propia psicosfera. Cada uno de nosotros tiene una psicosfera personal, que es creada con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. No es que la creamos cuando queremos, ella existe. Pongan atención en esto. No depende de que yo quiera, ahora voy a crear mi psicosfera. No, ella existe. Ahora, la calidad, es la calidad de ella. La calidad de ella depende de lo que haga yo.
Así que cada uno de nosotros puede trabajar esta psicosfera nuestra. Esta psicosfera se forma porque nuestros sentimientos y pensamientos influencian el ambiente y el entorno, donde está el fluido universal. El fluido cósmico universal está ahí y es una materia plástica que recibe nuestros pensamientos y plasma nuestros pensamientos y sentimientos. Así doy un ejemplo. Un muchacho va por la calle o una muchacha y mira, él puede mirar a una ella o ella puede mirar a un él y ya empezar a imaginar, ¿no? Que ahí podría ser mi pareja y tal, y empieza a imaginar. Todo lo que está imaginando está plasmando. Y los espíritus pueden ver eso. Y esto atrae compañías que después nos siguen. Y a veces les gusta, ¿no? Y viene a sugerirnos, oh, ¿qué tal tener? Y ahí de repente nos recordamos otra vez de él o de ella, ¿no? Conforme sea la situación. Y ahí va a estar creando de nuevo y los espíritus inferiores ahí alimentándose de estas vibraciones. Pero nosotros podemos hacer distinto. Cuando sugerimos agarre el Evangelio para leer, es porque el Evangelio crea una psicosfera muy positiva. Por ejemplo, leer los romances de Manuel, como Ave Cristo, hace 2000 años, 50 años después, Pablo y Esteban, esto crea una psicosfera tan impresionantemente positiva. ¿Está bien? Bueno, podemos crear esta psicosfera personal, el ambiente del trabajo, de la casa, en el ambiente de nuestro trabajo también. O donde estemos, para donde vamos, llevamos nuestra psicosfera. Bueno, integración de actividades de benevolencia, de auxilio, para sentirse útil y aprender la capacidad, valorar la capacidad propia de servir y también aprovechar para las realizaciones nobles. Esto es muy importante para sentirnos nosotros mismos útiles en esta existencia. La verdadera felicidad solo es posible cuando somos útiles hacia los demás. Si alguien tiene duda y no experimentó, lo que dudo mucho porque siempre hemos tenido alguna oportunidad de hacer algo de útil para alguien. Entonces recuérdese cómo se sintió. Y si no se recuerda, aprovecha la oportunidad para ser útil para alguien sin ningún interés. Hazlo por hacerlo simplemente. Y perciba cómo se siente. Hace automático. Yo os digo que Jesús afirmó que la felicidad no es Jesús. Está en el Evangelio según el Espiritismo. Cuidado con esto. En el Evangelio según el Espiritismo dice que la felicidad no es de este mundo, porque nosotros no hemos descubierto todavía cuál es nuestra función, o si ya la sabemos, tenemos dificultad de cumplirla. Nuestra función es ser útil hacia los demás, útil para nosotros mismos, ser servidores, y esto nos trae la felicidad con toda seguridad. Bueno, entonces, nosotros vamos para la conclusión. Independentemente de la visión adoptada para entender la cuestión de la depresión, las alternativas de solución para la problemática de la depresión pueden ser complementarias y es necesario buscar todas las posibles causas de la problemática, sean físicas, sean psíquicas, porque a veces hay elementos de la composición física, algún disturbio hormonal, alguna problemática de sinapse cerebral que pueden provocar estados psíquicos alterados de la persona. Entonces, la psicoterapia del Evangelio puede siempre ser utilizada sin ningún perjuicio para la persona y sin ninguna contraindicación. Así que recomendamos que utilicemos el Evangelio con conciencia y que estudiemos el Espiritismo. Aprovechar este período que estamos obrigados a estar en casa muchas veces, sin poder salir, trabajando a veces desde la casa y a veces algunos estamos trabajando más que antes, ¿no? Pero vamos allá. Si tenemos algún tiempo disponible, aprovechar para leer cosas útiles. Y con esto, entonces, vincularnos a pensamientos positivos, a sentimientos que sean constructivos. Esto nos va siempre a auxiliar mucho. Terminamos aquí, Jorge. Devolvemos aí a palavra, agradecemos muito a atenção de todos vosotros que nos estão acompanhando nesta tarde e noite de hoje.